Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Charlas de Diseño, la entrevista número 47 y la semana pasada les comenté que teníamos una sorpresa. No sé si es tarde, no sé si es noche, no sé si es día, porque ya saben ustedes que todos nuestros seguidores igual pueden ver las entrevistas a la hora que quieran, desde donde gusten, tanto por Face como YouTube. Entonces, finalmente, bienvenidos y gracias por estar ahora aquí con nosotros en esta entrevista número 47 que promete muchísimo, se los aseguro. Y es una entrevista creo que vamos a empezar a correr mundo, así que muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros. Tenemos hoy invitado número 47 al maestro Eduardo Martres, con una trayectoria verdaderamente, no voy a adelantar nada, Eduardo, tú nos irás contando, tú nos irás platicando sobre tu trayectoria, pero lo que sí tengo que decir es que gracias a la tecnología es que tú y yo estamos ahora aquí, ¿no? Personalmente no nos conocemos, no hemos tenido contacto más que por redes sociales, ¿no? Finalmente. Y solo fue un par de semanas para ponernos de acuerdo y estar ahora aquí contigo. Muchísimas gracias de veras porque me imagino que nuestros seguidores y todos nuestros invitados que han estado previamente a ti les encantará conocer tu trabajo y tu trayectoria. ¿Qué podemos decir de Eduardo? ¿O qué puedo decir yo? Nacido en Uruguay, has corrido mundo, actualmente estás en China, y entonces, bueno, esto ya nos plantea un diseñador global, vamos a llamarlo de una manera, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias, y bueno, pues aquí estamos, y el programa es tuyo, así que, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Cecilia, es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Y, Eduardo, pregunta obligada. En Uruguay, ¿cómo llegas al diseño? ¿Qué había de diseño en Uruguay? ¿Cómo lo descubres? Que esa parte es bien interesante porque lo que hemos tenido con nuestros invitados es un poquito, bueno, México evidentemente conocemos la historia, la trayectoria, otros países, Centroamérica todavía el diseño muy poco desarrollado, pero en Uruguay, ¿qué pasa? ¿Cómo lo descubres? ¿Qué nos cuentas del diseño uruguayo y cómo te incorporas a él? Bueno, casi nada, no había casi nada cuando empecé a estudiar. De hecho, yo ni sabía que existía una profesión llamada diseño industrial. Probablemente pensaba que los productos eran inventados y desarrollados por ingenieros, ¿no? Y bueno, Seguramente. viniendo de una familia de ingenieros, mi padre, mi hermano, mi primo, iba a estudiar ingeniería, iba a ser ingeniero mecánico, siempre de chiquito me gustaba inventar cosas, jugar con el Lego, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces comencé la facultad de ingeniería, estoy hablando del año 87, y bueno, empecé a ver que no estaba tan conforme. Me gustaba, sí, pero también me gustaba la parte artística, que no había ingeniería. Y bueno, un poquito por casualidad, por una exposición que hubo de Y diseñadores británicos. esa parte más artística, más estética, ¿la habías desarrollado anteriormente con dibujo, escultura, algo que te permitiera decir, aquí me está haciendo falta esto? O Sí, digo, sí, porque sí. viviendo entre ingenieros, pues ahí considero que era más legos, mecanos, matemáticas, física, ¿no? Sí, sí, pero a mí me gustaba mucho la matemática y la física, pero me gustaba muchísimo también el dibujo, tenía también habilidad para eso, me gustaban mucho las manualidades, entonces como que siempre tenía esa parte también. Y entonces cuando empecé a ver que ingeniería solo no me llenaba, dije, bueno, acá tengo que hacer algo, y estuve pensando en cambiarme para arquitectura o para la nueva carrera que justamente había empezado en Uruguay, que era diseño industrial. Y ahí, En qué universidad estabas, Eduardo? bueno, en Uruguay en esa época teníamos una sola universidad, era la Universidad del Estado, La Universidad de la Nacional. República, sí, Universidad de la República, y como decía, no había diseño industrial. El diseño industrial empezó en la educación en Uruguay en el año 88, como una escuela de diseño dependiendo directamente del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, con un convenio con Italia. Esto es un convenio de cooperación, ellos en el 88 abrieron la escuela, yo ahí todavía estaba en ingeniería, estaba haciendo mi segundo año de ingeniería, y ahí entre que había abierto la escuela, que hubo una exposición en Uruguay de diseñadores británicos, y cuando vi eso dije, bueno, esto es Esto lo que yo sí. nací. Oye, Esto es. Entonces, qué a mí me cambió. extraño.
yo me hubiera imaginado que en Uruguay estaba más, se hubiera fundado el diseño con anticipación, pensando que está tan próximo a Argentina, Chile, Brasil, ¿no? Sí, pero bueno, Uruguay es un país no solo chico, sino con muy poca industria manufacturera, ¿no? La industria nuestra es industria agroalimentaria, ¿no? Agropecuaria, ese tipo de industrias, servicios, turismo, software también, pero muy pocos objetos, digamos, se producen, ¿no? Entonces, creo que por esa razón la profesión de diseño industrial estaba muy poco desarrollada y Se no había, tardó el nacimiento. sí, 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 no había habido experiencias de eso en el país, ¿no? Entonces te Sí. toca participar prácticamente en la primera promoción, en el primer grupo de diseñadores. La segunda, la primera todavía estaba en ingeniería, no me animé. Entonces, el siguiente año, en el año ¿Qué dijiste? 89, Que experimenten con otros. claro, que experimente con otros. En el año 89, que ahí ya vi cómo funcionaba la escuela de diseño, ya estaba convencido que no quería ser ingeniero, entonces ahí me cambié. Así que en el año Ay, 89 Eduardo, empecé. me imagino que lo que te pasaba era como con las novias, ¿no? Que dices, pues estoy con esta, pero me gusta más aquella, ¿qué hago? Bueno, sí, puede ser algo así, pero después empecé a estar convencido que me gustaba más la nueva, así que ya no, Sí, pues sí, con la pena me voy. no me costó mucho olvidar la primera novia que fue la ingeniería, ¿no? Así que bueno, hice la carrera de diseño industrial, Oye, a 4 ver, años. ¿y aquí en confianza? ¿Y tu papá qué dijo? O sea, el primer ingeniero que deserta de la familia. Sí, bueno, mis padres siempre me iban a apoyar, quisiera estudiar lo que quisiera estudiar, así que eso no fue un problema, pero sí reconozco que le llamó un poquito la atención. Para él, ingeniero químico, profesor universitario, la ciencia era casi que la única verdad, entonces uno que se dedicara a Claro. algo medio artístico le parecía algo un poco extraño, pero bueno, Y una si era lo que a carrera mí me nueva gustaba. que no existía en el país. O sea, ¿a dónde se va este muchacho? Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, exactamente. Así como lo escribí fue como pasó, pero bueno, sin ningún problema. Obviamente ellos buscaban siempre que yo hiciera lo que me gustara, ¿no? Así que no tuve problemas por ese lado. Oye, cuando llegas, Eduardo, a la primer clase, ya diseño, que dices, ya no es ingeniería, ¿cómo te sentiste? Bueno, no recuerdo. Al principio la experiencia fue buena. Nosotros teníamos en esa época los primeros años de diseño gráfico. A mí el diseño gráfico no me interesaba en particular. A mí me gusta todo lo que sea en 3D, ¿no? En 2D ¿Mm? no me interesa. Entonces tal vez los 2 primeros años, al principio sí, por la novedad, ¿no? Y materias interesantes, pero después tal vez se empezó a hacer un poquito como que se demoraba mucho en empezar a diseñar productos, que era lo Empezaba que yo quería. emocionante. Sí, tal vez el segundo año un poquito, pero hacíamos primer y segundo año diseño gráfico. Recién el tercer año empezamos a desarrollar productos y ahí sí dije, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Ahí empecé a hacer mis primeros productos. La cooperación italiana mandó algunos profesores de Italia, porque no teníamos en Uruguay casi no había diseñadores. Eran contados con los dedos de una mano los que podría haber en todo el país. No teníamos ningún profesor que fuera diseñador en las materias de diseño, ¿no? Entonces, recién cuando la cooperación italiana mandó a algún profesor de Italia, ahí tuve la oportunidad de trabajar con profesores que eran diseñadores, ¿no? Algunos bastante destacados. Y bueno, y eso fue lo que confirmé que eso era lo que quería Había hacer, ¿no? llegado al lugar correcto. Sí, sí, exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué tipo de proyectos hacían durante esa fase? Porque además viniendo con profesores italianos, seguramente ahí había no sé cómo llamarlo, si un desnivel o un algo, en el profesor italiano, ya con experiencia en un contexto italiano, pero llegar a un país, a una primera escuela, en una segunda generación, en la que no había diseño, no había industria como tal, cómo empatan? ¿Qué tipo de proyectos hacían en la carrera? Bueno, el primer profesor que nos visitó fue Andries Van Onk. Él estudió en Ulm y tenía su estudio en Milán, holandés, ¿no? Pero bueno, italiano en el sentido de que vivía y tenía su estudio en Milán hacía muchos años. Él había trabajado mucho para las compañías típicas de muebles de Italia, tipo Maggis y
no sé si no recuerdo ahora exactamente cuáles, Casina, tal vez algunas de esas. Más que nada trabajaba en esa área. Y obviamente que él se da cuenta que Uruguay no tenía una industria muy desarrollada, entonces recuerdo que el proyecto que hicimos fueron productos para que tengan que ver con la mesa, con la comida, o sea, productos no eléctricos, no electrónicos, no de gran Claro. complejidad, lo cual era muy apropiado En porque... seres domésticos, básicamente de uso cotidiano. Exacto, exacto. Y bueno, en Uruguay hay poca industria, pero obviamente hay empresas que fabrican ese tipo de cosas, ¿no? Así que estaba muy acertado ese tipo de proyecto. Oye, Fueron los aparte proyectos. qué interesante que el profesor tuviera una formación en la escuela de Ulm, por lo tanto su formación era de origen alemán, pues, ¿no? Sí, 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 sí. Andries van Onk, holandés de nacimiento, estudió en Ulm y luego todo su estudio y toda su carrera la desarrolló en Italia. Luego tuvimos, al año siguiente nos visitó Bonsiepe, que estaba viviendo en Florianópolis, creo que sigue viviendo en Florianópolis, si no me equivoco. Con él hicimos un producto eléctrico, pero muy simple, un comunicador para que usaran Con Gibbon Siepe, entonces llegó también a Uruguay. llegó a Uruguay en el año 94. Mira, Y luego tuvimos... él llega, de hecho, ya él llega a América, pues con Tomás Maldonado, ¿no? Bueno, También yo tengo entendido de la que... escuela de Ulm los traen, Sí, sí. pues a América Latina, a Sudamérica, pues. Sí, sí, yo tengo entendido que él primero fue a Chile, Uh -huh. luego creo que estuvo en Argentina, si no estoy mal, y luego se instaló en Florianópolis. Y de hecho él fue el fundador del Laboratorio Brasileño de Diseño Industrial en Florianópolis, que fue donde yo fui al año siguiente a hacer mi tesis de graduación para la Escuela de Uruguay. Ok. Así que bueno, A ver, esa ya es nos la... contarás ahorita cuando lleguemos al punto ¿Mm? del término de la licenciatura. Y ahí, y ese proyecto que hiciste con Gibbon Siepe, ¿qué fue? Que dices que fue un proyecto simple. Lo que te comentaba, era un producto electrónico, pero simple, era un intercomunicador que usaban los operarios en una fábrica. Hicimos en realidad dos proyectos con él. Ese fue un proyecto de diseño y luego un proyecto más de morfología o de estructuras de tensocompresión, ¿no? Entonces él hizo dos proyectos, uno práctico de diseño y uno más teórico, que eran cosas que a él le gustaba mucho hacer, ¿no? Siempre estamos hablando de workshops de 2 semanas, ¿no? O sea, tanto Bron como siempre se quedaba 2 semanas. Y luego algunos otros profesores de Italia, en Italia había y hay todavía algo que se llama ISIA, Istituto Superiore per la Industria Artistica, especialmente una en Roma, y nuestra escuela fue un poco hecha a modelo de esa escuela italiana, y la cooperación italiana trabajaba con ellos. Entonces algunos profesores de ahí también vinieron, que nos ayudaban también a elegir el tema de tesis y ese tipo de cosas, ¿no? Eduardo, ¿y tenían talleres? O cómo manejaban todos los proyectos? Teníamos, la cooperación italiana envió donaciones de talleres, lamentablemente por distintos motivos, tal vez no teníamos el personal que los supiera usar o instalar, hubo demoras en la instalación de esos talleres, recuerdo, pero bueno, teníamos el taller de madera funcionando, hacíamos las maquettes ahí, un poco autodidactas, ¿no? O sea, no teníamos ningún maquetista profesional en esa época que nos enseñara cómo se hacía, así que lo hacíamos como nos parecía un poco, pero bueno, fuimos aprendiendo un poco solos, ¿no? Oye, pero qué emocionante que cuando eras niño, cuando eras un jovencito y te gustaba el Lego y el Mecano y todas esas cosas, y ahora decir, ah, caray, ahora sí hay maquinaria de veras para poder hacerlo, ¿no? Sí, sí, sin duda, así es. Claro, en esa época no había internet, uno no podía entrar en YouTube y ver cómo se hacían las maquetas, entonces uno tenía que más o menos, No había no sé, tutoriales. viendo revistas y viendo folletos de escuelas europeas, ver estas maquetas estaban tan bien hechas, cómo la harán, ¿no? Y empezar a experimentar, y bueno, y tal vez estos profesores que venían, si bien venían poco tiempo y no nos podían enseñar a hacer maquetas, por ahí nos podían también un poco guiar. Entonces, bueno, ya muy temprano en la carrera, tal vez
cuando estaba en segundo año, me di cuenta que dado que Uruguay no tenía una gran industria manufacturera, si quería hacer diseño a alto nivel no iba a ser ahí, ¿no? Entonces también me di cuenta, pienso que por información que me llegaba de Italia y de Europa, de que lo más importante para un diseñador, tanto para conseguir entrar a una buena universidad, hacer una maestría, como para conseguir un trabajo, era el portfolio. Entonces ponía muchísimo esfuerzo en las maquettes. Como te había contado antes, yo era bueno en la parte manual, entonces pude hacer algunos buenos proyectos y hacer buenas maquettes y sacarle buenas fotos, porque en ese momento no había renders No, fotorrealistas, ¿no? O no, sea, la única... ni renders, ni 3D, ni impresoras. Nada. Ni computadora usábamos, ni 2D ni nada, o sea, era todo a mano. Oye, Entonces, la única manera de tener un buen proyecto en el portfolio era hacer una buena maqueta y sacarle buenas fotos que uno veía si eran buenas cuando se revelaba el rollo, no en el momento que la fotografía. exacto, porque tampoco había cámara digital y no, estábamos Sí, sí, hablando de la sí. prehistoria del diseño, literalmente, ¿no? Sí, sí. Si salía mal la foto había que volver a hacer las fotos. Y Bueno, lo que pero costaba el rollo y el revelado. claro que sí, claro que sí. Claro, entonces de esa manera fui haciendo algunos proyectos bastante buenos para las posibilidades que tenía y fui haciéndome un portfolio bastante decente. Tampoco podía compararlo con estudiantes de Europa, otros, o ni siquiera de Argentina o de Brasil o de México, porque no había internet, ¿no? Claro. Pero bueno, hacía Tenían, lo mejor que podía. dices que no había una gran industria en Uruguay, pero sí existía alguna industria artesanal en la que pudieran tener contacto. Sí, 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 siempre, sí, claro, alguna industria artesanal siempre hubo, hay, y alguna industria manufacturera también, pero muy reducida, ¿no? Comparado especialmente con Argentina y Brasil, nuestros dos vecinos, no tenían comparación, ¿no? Claro. Y de esos proyectos, Eduardo, ¿cuál es el que recuerdas con mayor cariño por la anécdota, por la vivencia, por el aprendizaje, por el profesor? ¿Cuáles son los proyectos que te dejaron marcado en la licenciatura? Y bueno, yo creo que ese primero con Andris Van Onk, porque es el primer proyecto que puedo poner en mi portfolio. Lo podría poner, ¿no? Ya no lo pongo porque son trabajos de estudiante que ya a esta altura no aportaría mucho, pero lo podría poner y pasa como un proyecto profesional, tal vez. Ese fue el primer producto que realmente ¿Qué diseñaste diseñé. ahí? Un servicio de mesa? Sí, no, tenía que ser algo relacionado con la comida y yo lo que hice fue un rallador de queso. No tengo la foto para compartirla ahora, de proyectos esos de estudiantes, pero eso fue. Y bueno, quedó muy bien, quedó muy bien. Como te digo, lo podría poner en portfolio, decir que es un producto real y yo creo que pasa. Sí, fue el primer producto que se puede decir que diseñé. Hasta ese entonces habían sido más que nada ejercicios, no era un producto final, ¿no? Así que Uh-huh. ese es el que recuerdo mejor. Y Y bueno, de los materiales de los talleres, maderas, metales, cerámica, ¿cuál fue ese que dijiste, wow, este material es con el que me siento realizado? no porque como los talleres estaban recién instalando, ni siquiera los usábamos nosotros realmente. No recuerdo ahora si teníamos permiso o no de usarlos, pero había básicamente un carpintero y él podía hacernos algunas piezas y eso era todo. Yo creo que luego en los años siguientes, cuando yo ya estaba recibido, sí empezaron los estudiantes a usarlos, pero en un año estaba el taller ahí, teníamos uno o dos carpinteros, ellos podían hacernos algo y nosotros tal vez hacíamos la parte del lijado, pero yo no recuerdo haber aprendido a tornear, eso aprendí en Brasil, ¿no? No recuerdo usar las máquinas, digamos, peligrosas, no recuerdo ahora si teníamos o no teníamos permiso, pero bueno, no las usábamos. No, sí, Entonces, por seguramente la universidad tampoco se arriesgaba que ustedes entraran para no tener un accidente. Podía ser, no, sinceramente no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo que la persona que estaba ahí, el carpintero que estaba ahí, él me cortaba las piezas y yo era muy bueno en la parte de lijarlas, ¿no? O de Y trabajo de manual. ensamblar la maqueta. Exacto, entonces yo me especializaba en eso, pero yo no tocaba las máquinas, digamos. Eso aprendí en Brasil a hacer. Ok, a ver, entonces, estando en Uruguay, vas a Brasil a concluir tus estudios de universitarios o cómo estuvo ahí o terminas la universidad y luego vas a Brasil? ¿Cómo estuvo ahí esa No, formación, esa parte? lo que hice en Brasil fue la tesis de graduación, el proyecto final. Yo quería, como te decía, no teníamos
profesores, no había diseñadores en el país, ¿no? Entonces quería tener la posibilidad de hacer la tesis con algún diseñador con experiencia, ¿no? Claro, lo Eh, más formal, lo más serio posible, claro. exacto, entonces a raíz de Von Siepe me enteré de la existencia de ese laboratorio, ¿no? Porque él mismo lo había fundado, y entonces apliqué para ir como estudiante a hacer una pasantía. Ujú. Estaba en el sur de Brasil, lo cual me permitía ir en bus, en 18 horas de viaje, ¿no? Porque si hubiera sido algo... Bueno, qué bueno que estaba cerca. Exacto, si hubiera, para lo que es el mapa de Brasil, estamos Sí, hablando de claro, por muy, muy, supuesto. muy cerca de Uruguay, ¿no? En el estado de Santa Catarina. Ya si hubiera sido algo de San Pablo, bueno, estaríamos hablando de ir en avión, capaz que no tenía ya las posibilidades en esa época, o bueno, se podía, había gente que iba en bus, eran creo que 36 horas de Montevideo hasta San Pablo. Pero bueno, surgió esa posibilidad ahí en Florianópolis, y apliqué con los proyectos que había hecho como portfolio, y me aceptaron, y fui ahí y tuve mucha suerte, especialmente porque quien fue mi tutor, un mexicano, no sé si lo conocés, Jorge Gómez Abrams, Claro. lo desconocer, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, él había estudiado en México, México como Brasil, como los dos grandes países industriales de Latinoamérica, ya tenían experiencia de varias décadas en diseño industrial, ¿no? Él había estudiado en México y había hecho su maestría en el Reino Unido, ¿no? Y estaba en esos años en el Laboratorio de Ciencia Industrial, y él fue mi tutor ahí. Entonces ya de él aprendí mucho, y luego en Brasil lo que teníamos, sí, un taller de maquetas funcionando muy bien. Ajá. Tradicional, ¿no? Tradicional, no es como ahora con fabricación digital, pero funcionando muy bien, y había un brasileño que era muy bueno en toda esa parte, entonces bueno, ahí aprendí a tornear, a usar todas las máquinas, a Ahí sí pintar, era de a de veras los y talleres. ahí era en serio. Y entonces ahí podíamos hacer maquetas profesionalmente, ¿no? Y bueno, entonces hice un proyecto de 6 meses. Para mi escuela tenía que tener un contenido teórico. Yo estaba muy interesado en la semántica del producto en esa época. Entonces hice un juego de herramientas, pero como una investigación semántica del producto, ¿no? Donde hice diferentes modelos, luego testeados, y luego al final elegí uno que fue el que desarrollé hasta el final. Fue un proyecto muy interesante, de unos 6 meses de duración, y donde aprendí muchísimo de diseño, de hacer maquetas, de semántica de productos. Claro, Bueno, porque una cosa era, fíjate qué interesante, una cosa es que en tu formación diseñaras, le pasabas las indicaciones o el plano al carpintero de la escuela en Uruguay, ¿no? Y él sí, si lo sí. interpretaba, si lo hacía, si le cambiaba, pues ya era situación que él decidía, ¿no? Y si te decía, Sí, no, era, Eduardo, es que aquí le tuve que hacer más redondeado, pues tú te la creías. sí, bueno, yo en general lo que hacía más bien era decirle que me cortara tal parte y después yo me ocupaba. Entonces en general no me pasaba eso. Pero bueno, pero como tú supongo que ibas a decir, en Brasil era totalmente distinto porque hacía yo toda la maquette, con Exacto, la entonces ayuda, ahí tenías el proceso completo en sí, tus sí, manos. exactamente, con la ayuda de esta persona que estaba encargada de los talleres, que era muy bueno. Entonces él me enseñaba a hacerlo básicamente, ¿no? Y luego yo me pasaba muchas horas, me quedaba tarde hasta la noche en el taller, así que bueno, aprendí Oye, ¿y muchísimo ahí. esos 6 meses fueron de estancia fija en Florianópolis o ibas y venías a Uruguay o cómo le hacías? Bueno, como estábamos relativamente cerca, sí, recuerdo, creo que haber ido tal vez 2 veces en esos 6 meses, o por lo menos una vez, sí. Bueno, también además tenía un tutor en Uruguay, y no es que podía uno conectarse por Zoom a discutir el proyecto. Entonces, No, tampoco había. también por esa razón, creo que viajé 2 veces Sí, seguramente tenías que ir a revisiones, a dar Exacto. testimonio de que estabas trabajando, pues, ¿no? Exacto, exacto. Sí, además por razones familiares, ¿no? Como digo, 18 horas parece mucho, pero bueno, era cerca. Oye, y a esa edad, bueno, ha de haber sido, pero muy cerca. Sí, sin problema, sin problema. Y bueno, Oye, entonces ya estamos seguramente, hablando. no, te digo que Sí, dime. seguramente a esta edad, en estos años, yo diría, híjole, 18 horas, no, mejor no voy. ¿No?
Bueno, sí, estamos acostumbrados, se viajaba durante toda la noche, ¿no? Florianópolis es un Exacto. lugar turístico muy, muy conocido, ¿no? De Uruguay la gente iba para ir de vacaciones, o sea que no era algo raro No, tomar ese bus de fíjate, diseño. por ejemplo, aquí como nada más como una anécdota, bueno, mi familia viviendo aquí en el Pacífico, en el puerto del Pacífico, aquí en Manzanillo, en México, y yo los años que viví en la Ciudad de México por mi maestría, pues igual viajaba, venía de vacaciones y eran 12 horas en autobús, ¿no? Entonces, bueno, sí, 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 lo hace uno con mucha facilidad. Sí, sí, no había más remedio, tampoco había vuelo directo de Florianópolis a Montevideo, ni capaz, ni lo hubo en una época, pero en esa época no, y además el costo era alto, y bueno, Claro. como uno Y entonces no lo podía pagar. cuando terminas en Florianópolis tu proyecto, ya vas regresas a Montevideo y obviamente el proceso de titulación. Sí, el 6 de diciembre del año 93. ¿Qué tal, eh? Mira, Así es. justamente hoy 20 de mayo, yo llegué un 20 de mayo al posgrado de diseño de la UNAM, a la Ciudad de México, en el 90. O sea que hoy estoy cumpliendo yo 32 años de haber ingresado y mi primera clase en el posgrado fue con el profesor Horacio Durán. Así que bueno, pues ahí me tocó hace 32 años tomar mi primera clase en mi maestría, ¿no? ¿Cómo se va la vida, Eduardo? Así es, el año que viene van a ser 30 años de recibido en Uruguay, sí. Fíjate. ¡Ay, qué maravilla que estamos aquí contando estas anécdotas y que seguramente a nuestros seguidores obviamente les debe de interesar porque estamos hablando de técnicas y de estrategias de diseño totalmente diferentes. Sí, sí, exactamente. Así es. Híjole. A ver, y entonces regresas a Montevideo, te gradúas, tienes Sí, el título, ¿y luego qué sigue? Dijiste, bueno, ya habías pensado, ya tenías claro que no te podías quedar en Uruguay. ya tenía claro y entonces aprovechando esas idas a Uruguay mientras estaba en Brasil, me recorría todas las embajadas europeas a ver quién A ofrecía tocar becas. puertas. Sí, así era, ¿no? No estaba en internet la información. Y bueno, y al final fue Alemania, el país, en algunos casos no sabían lo que era diseño. Me dicen, no, nosotros tenemos becas para ciencias, para arte, pero ¿eso qué es? Bueno, no sé, es una mezcla de ingeniería y arte, pero no sé, por ahí en algunos países no les aparecía dentro de las posibilidades, pero en Alemania sí, y entonces apliqué para la beca en Alemania, bueno, además Alemania con la historia, ¿no? De la Bauhaus, de Ulm, Uh -huh, uh -huh. y me gustaba mucho la idea de ir a Alemania también por el idioma, ¿no? Entonces cuando cuento eso me preguntan, ¿porque sabías alemán? Le digo, no, al revés, porque no sabía, no quería ir No, y además facilito, facilito. Claro, claro, no quería ir a un país de habla inglesa o a Italia porque ya eran idiomas que hablaba, entonces como me interesaban mucho los idiomas quería aprovechar a aprender otro, ya que iba a hacer una maestría y alemán es un idioma relativamente difícil, o sea que si uno no se va 1 o 2 años a Alemania es difícil que lo aprenda bien acá en Uruguay, ¿no? Bueno, entonces me dieron la beca para Alemania y allá me fui a la Universidad de Essen previo pasar 4 meses por Göttingen a aprender a mejorar el idioma. Sabía algo de alemán, pero no mucho. Entonces la beca me mandó 4 meses a estudiar. Si uno no sabía nada, iba a 6. Si sabía algo, iba a Claro, 4. Y bueno, había que pasar el examen de alemán para poder inscribirse en la universidad. Obviamente todas las maestrías en diseño de esa época eran en alemán, ¿no? Los profesores no sabían hablar inglés probablemente, o algunos de ellos no sabían. Así que bueno, me fui a fines del año 94 y me inscribí en la universidad en abril del 95. ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahí es donde yo empiezo, donde por eso empecé a decir que la entrevista con Eduardo era global, fíjate, Uruguay, de Montevideo, Uruguay, vas a Brasil y ahora estamos en Alemania. ¿Qué tal? No, Exacto. definitivamente que tenías mucho eh, energía y muchas ganas de hacer, pues, ¿no? Y esa claridad, a mí me impresiona la claridad de decir, como estudiante, es que el diseño no está todavía en Uruguay como para poder ejercerlo con seguridad o con tranquilidad, entonces tengo que irme. Cualquier otro pudo haber dicho, Eduardo, pues lo que hay es esto.
aquí me quedo, ni modo, pues. Y empiezo a caminar y a madurar con respecto al mismo diseño, cómo se vaya acomodando el país, ¿no? Sí, sí. Pero el ir a tocar embajadas, el arriesgarte con un idioma que aunque tenías nociones, no lo dominabas y entonces tenías que cubrir esa parte primero. ¿Cómo fue esa llegada a Alemania? Porque era llegar a otro mundo. Sí, bueno, y era invierno para peor, así que no, no, ese frío, esa nieve, esa noche ya entrada a tempranas horas de la tarde. Oye, y no Sí, eran sí, no, 18 no, horas, no, no era tomo el autobús y regreso a mi casa. O sea, no, no había, obviamente no había posibilidad de regresar hasta, bueno, un determinado tiempo, ¿no? Aparte, bueno, yo les digo a los estudiantes ahora que ahora es muy fácil, ¿no? Uno puede estar hablando por video con su familia todos los días. En esa época exacto, era no. era por carta, o sea, mi familia no sabía si yo estaba vivo o muerto hasta que le llegaba una carta. Y si la Oye, carta se perdía, y la si la carta carta duraba ¿cuánto? ¿22 días? ¿Un mes en ir y venir? sí, porque era probablemente una semana que demoraba la carta de un lado para el otro, ¿no? Existía el fax y a veces mandábamos fax, tenía cierto costo, por un minuto de llamada telefónica, pero bueno, a veces mandábamos un fax y eso llegaba en el momento, ¿no? Llamadas telefónicas había, obviamente, pero eran, por lo menos a Uruguay, no sé por qué, porque en otros países no, pero Uruguay eran carísimas, entonces, y no tenía un teléfono, digamos, en mi habitación, ¿no? O sea que había que Sí, no, no, ir a no, no, buscar un no, las teléfono cosas, público, poner moneditas o tarjetas, era complicado. era cosa de Este, valientes. O sea, sí, sí. Y bueno, pero fue una gran experiencia. Primero esos 4 meses en Göttingen, aprendí mucho, pasé el examen de idioma, me pude inscribir en la universidad y tuve realmente muchísima suerte porque tuve de tutor a la persona que más le debo en mi carrera, que es otro ulmiano, Stefan Lengyel, húngaro de nacimiento, eh, bueno, que fue un excelente tutor. Yo digo, es el diseñador más inteligente que he conocido hasta el día de hoy. Y bueno, con él aprendí muchísimo y fue con quien hice los proyectos que hice en Alemania y que me permitieron luego conseguir que Philips me aceptara para una pasantía en Francia, cuando estaba haciendo el segundo año de la maestría. Estoy oye, hablando del año 96. wow. Oye, y cuando llegas a Alemania, esas primeras clases, ¿no te sentiste intimidado por decir, híjole, es que lo que vi en Brasil o lo que vi en Uruguay, tengo que esforzarme mucho más porque aquí el nivel en Alemania está mucho más alto? ¿O cómo te fuiste adaptando a esas condiciones de trabajo y de diseño? Sí, esta universidad, la Universidad de Essen, en ese momento era muy buena, estaba tal vez catalogada como la mejor, o entre las 2 o 3 mejores de Alemania, tal vez incluso entre las 10 mejores del mundo. Y había una gran competencia entre los estudiantes, éramos muy pocos, o sea, ellos tenían un examen de admisión, eh, tenían una selección, éramos muy pocos estudiantes, capaz que 20 en cada año, y había una competencia feroz para ver quién hacía la mejor maqueta. Los estudiantes se pasaban 3 meses en el taller haciendo una maqueta perfecta, ¿no? Pero bueno, yo era bueno en eso, y entonces también me pasaba más horas que ellos ahí. Así que... Claro, porque además Este, tú ibas becado, vivías para la maestría, o sea, no era de el fin de semana con los abuelos, voy con los, no, o sea, tú ibas literalmente a la maestría. Así que exacto, tu sí, tiempo estaba dedicado al estudio. estaba todo el día para eso. Entonces, bueno, hice unos buenos proyectos. Empecé con una aspiradora en colaboración con una empresa de Wuppertal que se llama Vorwerk. Luego hice un mueble con el que gané un primer premio en un concurso. Y luego hice esa pasantía en Philips, en Francia, donde tenía la parte de telefonía celular inalámbrica. Entonces, cuando volví a Alemania, mi siguiente proyecto fueron teléfonos. Y luego, a Oye, raíz de a la ver, espérame, pasantía que... ese Sí, proyecto de telefonía inalámbrica, estamos hablando ya de un parteaguas en la tecnología a nivel mundial. O sea, el teléfono tenía cable, estaba pegando en la pared, ¿no?
Y de repente, Exacto. cuando surgen los teléfonos inalámbricos, la humanidad empezó hacia decir, a ver, ahora ya, y el futuro está de este lado. Sí, sí. Eso había empezado, ahora no recordaría en qué años, pero sí, eso ya como que ya estaba hace algunos años, ¿no? La telefonía inalámbrica. La telefonía celular estaba empezando, la mayoría de la gente no teníamos teléfono celular. Philips, No, Philips intentó en esos años ser uno de las empresas que hicieron celulares, no le fue muy bien y ahora no hacen teléfonos, ¿no? Pero bueno, eso estaba en Francia, estaba en la ciudad de Le Mans, si no recuerdo mal, unos 200 kilómetros al oeste de París, muy bonito. Y bueno, y ahí hacíamos los teléfonos inalámbricos y los teléfonos celulares que Philips hizo durante unos años y después discontinuó. Pero oye, bueno, ahí cómo decidiste aplicar para Philips estando en la escuela? ¿Ellos te buscaron o una convocatoria, una vacante, dijiste yo voy? ¿O cómo estuvo ahí ese interés tuyo? bueno, ahí se combinaron varias cosas. Estando en Brasil, en el laboratorio, teníamos bastante contacto con el mundo y en el año 93, que yo estaba en el laboratorio, organizaron un workshop sobre semántica de producto. Y Philips había estado bastante a la vanguardia en ese tema. Entonces invitaron a un diseñador bastante senior de Philips, que fue una semana o 10 días ahí a Brasil y hacer un proyecto, un workshop con nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, trabajamos en equipo, pero yo propuse una idea que a él le pareció muy interesante, muy buena, y hicimos, bueno, un workshop corto, ¿no? Hicimos las maquetas, todo, y en el momento final, ya cuando habíamos terminado, hecho las presentaciones, me acuerdo que vino y me dice, te estaba buscando, dice, vos tenés que ir a trabajar para Philips. Y yo me quedé mirando así, claro, porque uno en esa época no tenía parámetros de comparación. Uno pensaba que capaz que los diseñadores en Europa, en Norteamérica, en Japón, hacían cosas mucho mejores que nosotros, no tenía mucho cómo Claro. comparar, ¿no? Le digo, pero ¿y te parece que puedas? Sí, 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 tenés que aplicar. Y bueno, y entonces me quedé con esa idea y estuve a Con punto de ese hacerlo. gusanito. Sí, estuve a punto de hacerlo, ya tenía la carta escrita y todo, pero al mismo tiempo estaba tratando de conseguir una maestría, para hacer una maestría, una beca. Y ahí se confirmó la beca de Alemania, entonces lo de Philips, la carta que tenía escrita quedó guardada en el cajón. Dije, bueno, cada cosa es su momento, ¿no? Claro. La maestría uno si no la hace en ese momento, pues ya no la va a hacer. En cambio, ir a trabajar siempre puede ir a trabajar 2 años más tarde, ¿no? Y bueno, y después se dieron pero me quedó esa idea de Philips y me empecé a interesar mucho y había libros sobre Philips Design, y estaban haciendo cosas realmente muy bien, era tal vez el mejor estudio corporativo, ¿no? Que había en el mundo en ese momento, uno de los mejores, Sony, Philips. Y me quedé con esa idea y bueno, y después sucedieron una serie de casualidades en un congreso en Finlandia. Conocí a quien era el director de diseño de Philips en Francia. Entonces ahí hablé con él y le dije, mire, le conté un poco esa anécdota, que quién había conocido Philips, hacía ya, sí, 2 años o casi 3. Además, bueno, yo soy descendiente de abuelos italianos por parte materna, pero de bisabuelo francés por parte paterna, y entonces hablaba francés, quería ir también a Francia un periodo y quería mejorar mi idioma. A recorrer tus orígenes. Sí, entonces, bueno, me dice, bueno, escriba, me dio la tarjeta, me dijo, escríbame, y como se hacía en esa época, le mandabas una carta, después le mandabas las diapositivas que el tipo miraría contra la luz, bueno, creo que se tomara el trabajo de ponerlos en un proyector, le mandé el portfolio, y bueno, y luego me llamó y me dijo, bueno, estás aceptado. Así que en el 96 me fui 3 meses a Francia a hacer esa pasantía, entonces era en Philips y además en Francia, o sea, 2 cosas que quería hacer. Y estando en la maestría también. Estando en la maestría, sí, la maestría requería una pasantía de 3 meses, o sea que en general todos la hacían en O Alemania, sea, obviamente, ¿no? se acomodaron las cosas perfecto. Se acomodaron los astros, así es. Sí, había que hacer una pasantía bueno, todos la hacían en Alemania hay cantidad de posibilidades, ¿no? Yo quería hacerla en Francia y además, bueno, sería la oportunidad de hacerla en Philips. Y bueno, y fue una excelente experiencia, Philips, una empresa fantástica de diseño, ¿no?
Y bueno, y a raíz de esa pasantía, yo les propuse a Philips hacer mi tesis final al año siguiente, que eran 6 meses, hacerlo en Philips, en los headquarters, ¿no? En Eindhoven. Y bueno, y ahí ellos me dijeron, bueno, entonces, bueno, ahí empezaron los trámites con las personas indicadas. Ellos después me invitaron a ir a Eindhoven para hacer una presentación de mi portfolio, y bueno, y me aceptaron para hacer la tesis final ahí, que fue un proyecto en Physical Interaction, interacción física, Mm. que lo hice en el año 97. Y específicamente, ¿cuál fue el producto que diseñaste? Bueno, más que un producto fue una investigación, y Ah, ok. te lo puedo compartir. Tengo una diapositiva aquí de ese producto. Ok. Permitime compartir la pantalla. Lo que eso era básicamente los productos que se estaban volviendo digitales en esa época, ¿no? Intentar hacerlos de manera física, ¿no? Entonces los mensajes de voz o de texto o de video que uno mandaba aparecían como piezas físicas que caían por aquí. Luego uno recibía, si quería archivar mensajes, podía ponerlos en un cofre. O sea, cosas que se estaban volviendo digitales. Queríamos investigar qué pasaba si las hacíamos físicas, ¿no? Entonces esto era un teléfono, Claro. esto era un iPad unos cuantos años antes del iPad, esto era para hacer una videoconferencia como la que estamos haciendo ahora, ¿Qué pero tal? O sea, hace realmente 3 décadas. era desarrollos de conceptos que, híjole, pues sí, que a lo mejor tecnológicamente en ese momento no era ni siquiera fácil, ni siquiera pensarlos, menos realizarlos, ¿no? Exacto, exacto. Era un proyecto de futuro, digamos, por lo menos 10 años en el futuro, pero específicamente con eso, con interfaces físicas. Y bueno, y además con un estudio de morfológico, ¿no? De lenguaje formal muy orgánico, que también en la época era nuevo, ¿no? Philips estaba trabajando con formas orgánicas, pero bueno, yo creé un lenguaje formal único, ¿no? Que no es lo que estaba trabajando Philips. Que también fue muy bueno para mi desarrollo de sensibilidad estética, ¿no? Porque cuando uno elija todas estas piezas, aprende mucho sobre transiciones en las formas, ¿no? Usábamos Eso era lo que te computadoras, iba a pero preguntar, eso es lo que te iba a preguntar, Eduardo. Estos son, obviamente son productos, digo, son modelos, son reales, pues, o sea, no es un render, ¿no? no había, bueno, si había no los usábamos. Nosotros en esa época empezamos a usar en 2D. O sea, yo lo que hacía era la vista de perfil y la vista de frente. Y Ujú. es igual a la vista de perfil y de frente. Y yo eso lo dibujaba en un software que se llamaba Veloom en 2D, y luego lo imprimía, ¿no? Y con eso agarraba el pedazo, esto es espuma poliuretano de alta densidad, pero es espuma de poliuretano, entonces pegaba ahí las hojas, luego Ajá, iba tus iba vistas. a la sierra sin fin, lo cortaba de un lado, de otro, y al final lo terminaba haciendo, lijando, ¿no? Como si fuera un escultor, ¿no? Es como lo hacíamos en esa época. Exactamente, sí, un trabajo escultórico, literalmente. Exacto. Y bueno, y haciendo eso, se aprende muchísimo, ¿no? Se aprende muchísimo de morfología, se aprende muchísimo de transición, de cómo se comportan las formas, se aprende mucho de ergonomía también, porque uno va lijando y prueba a ver si es cómodo, si Claro, no por es cómodo. supuesto. Así que bueno, ese fue el proyecto en el año 97. Y bueno, luego de 6 meses Con ahí, este es con el que terminas la maestría en Alemania. exacto, en octubre del 97 me gradué de la maestría, ¿no? ¿Qué tal? Y luego, ¿te quedas en Alemania o qué pasa con Eduardo? Bueno, luego me fue A muy ver, bien. qué te parece? ¿Qué te parece, Eduardo, si me regalas otro bloque para que nos cuentes, ya con título de licenciatura, ya con título de maestría, cómo empieza tu vida profesional, Bueno, me parece muy bien. ¿no? Ya ahorita cubrimos en este primer bloque la trayectoria de Eduardo, ya desde la academia, pues perdón, desde el ámbito estudiantil, ya estabas en una globalización, ¿no? Montevideo, Florianópolis, Alemania, Francia, concluyes tu maestría y luego, ¿qué sigue? Y eso lo vemos en el siguiente bloque.
Muy bien. Perfectísimo. Ok, pues entonces aquí cortamos este primer bloque con el maestro Eduardo Martres, con todo este proceso de diseño globalizado, y nos vemos en una segunda sesión. No se olviden, y aquí estamos en charlas de diseño. Hasta luego.